Saludamos al bravo tandilero que al caer de los cielos aterriza, del rancho patriarcal bajo el alero, al hermano pujante del pampero, al hijo de la piedra movediza. Así rezaba un cartel de bienvenida a Tandil cuando Olivero regresaba a su terruño natal en el año 1919, en el mes de septiembre. De más está decir que había una multitud extraordinaria para lo que era Tandil, que prácticamente había ido toda la ciudad a recibirlo. Hoy rendimos homenaje a un hombre nacido en una ignota, en aquellos tiempos, ciudad de la provincia de Buenos Aires, en el sudeste de la misma, la ciudad de Tandil, en el 2 de noviembre. Por eso, como se acerca la fecha de su nacimiento, lo recordamos. 2 de noviembre había nacido Eduardo Olivero. Se había creado entre los cerros, al pie de la piedra movediza, una de las insignias de la ciudad de Tandil, que oscilaba sin saber por qué. Dice la leyenda que un cacique, que estaba obligado a tener muchas esposas, se enamoró de una perdidamente. Pero el consejo de ancianos lo condena a muerte a él y a la mujer que se había enamorado. Lo atan a la piedra, a los dos, y los matan a flechazos. De ahí dice la leyenda que empieza a oscilar la piedra sin saber por qué. Hasta que un 29 de febrero de 1912, cuando no, una huelga anarquista tumba la piedra, la tira, por un reclamo que hacían los piquepedreros. Recordemos que en aquella época el anarcosindicalismo y ya el comunismo empezaba a aflorar en las tierras de América. Por suerte no prendió como una llama de odio, ni prendió como una llama de ira. Tardó muchos años, porque el espíritu de los argentinos es el espíritu de la libertad. Eduardo Olivero creció mirando el cielo, viendo las aves cómo volaban, investigando, viendo, viendo aves muertas que caían, que las sabía y miraba qué podía ser, cómo volasen esas aves. Le entregó el vuelo y le entregó su vida a esa pasión, al vuelo. Ya siendo muy joven, viene a Buenos Aires. En aquellos tiempos, Buenos Aires era la ciudad luz de Sudamérica. Era comparable como si fuera la París sudamericana. Y empieza su curso de aviador en el aeródromo de Villa Lugano, en un barrio de acá de Buenos Aires, que ahora está, por supuesto, muchísimo más avanzado de lo que era en aquellos tiempos, que era prácticamente campo. Y para su felicidad, en pocas lecciones, obtiene para que le den el brevet de piloto. Pero, triste sorpresa, como era muy joven, no se lo quiere dar.
Se había desatado ya en el viejo mundo, en Europa, la Primera Guerra Mundial. Sus ancestros, que eran todos italianos, querían ir a combatir, pero la edad no se los permitía. Entonces Olivero, aplicando el principio de ius sanguinis, o sea, la herencia de la sangre, a pesar de haber nacido en la Argentina, se siente identificado con la causa que defendían los italianos. Le dice a su madre no aprueba tal circunstancia, y menos aún su padre, aunque en lo más recóndito de su corazón sentía el orgullo de que su hijo fuera a defender la tierra de sus mayores. Es así que Eduardo Olivero se embarca hacia Italia y allá comienza una carrera meteórica como aviador, porque era de los aviadores que calificamos como cuando hablábamos de Petirossi, ab initio, había nacido para volar. Es entonces cuando el ejército italiano le ofrece, si se incorporaba al mismo, el grado de señor oficial, ya que tenía las condiciones y además reunía los requisitos para ser un piloto del ejército italiano. Olivero dice con un criterio extraordinario que agradece el ofrecimiento, que él ya tiene una nacionalidad. Él es argentino, no puede optar por la otra. Y va a combatir como argentino. En la proa de ese avión estaba el indio Baturizú, y en el mando de su avión estaban la cinta patria argentina. Es así que comienza su vida azarosa en la Guerra Mundial Primera. Es así que orla su vida de hazañas guerreras sin ser soldado profesional. Solamente había sido un joven que quería ser aviador militar, en este caso, para defender la tierra de sus mayores. Y empieza a escalar posiciones, desde soldado, suboficial hasta oficial, e integrar nada menos ni nada más que la escuadrilla Baraka, una escuadrilla de élite, los Top Gun de aquella época, que era liderada por el noble Baraka, que tenía su insignia rampante de su escuadrilla, y que eran mirados y admirados con profundo respeto porque eran osados, valientes, eran verdaderos hombres que entregaban su vida permanentemente en una causa que era defender su territorio, que muchos años después se replica en 1982, cuando nuestros bravos aviadores de la Fuerza Aérea y la Armada Argentina de la Prefectura se desempeñan en nuestra guerra justa por las Islas Malvinas. Pasan así los años, nunca quiso tener licencia, jamás. Lo querían dejar como instructor, lejos del frente de combate. Y él dijo, no, yo vine acá a combatir y no me voy a quedar dando instrucción. Voy a salir todos los días a combatir.
Es así que totalizó 553 misiones de combate. Allí trabó una profunda amistad con Arturo del Oro González, un eximio aviador chileno, que formaba parte de la barraca donde ellos dormían. ¿Y cómo son las cosas? Esa hermandad que nace entre argentinos y chilenos y argentinos en medio de una guerra que no se libraba en sus tierras, nos revela que los países, los pueblos, son hermanos. Los pueblos son hermanos, se reconocen entre sí. Y en el caso de Argentina y Chile, Chile y Argentina hemos nacido de la misma placenta. Hemos nacido de la placenta de la libertad, del sable de San Martín, junto con O'Higgins. Por eso a veces no se entienden, gracias a los desentendimientos que hubo a través de la historia entre otros países. Porque eran adolescentes los países y hoy son países mayores de edad. Al respecto, luego de venir de una misión, aterriza Olivero y había aterrizado Arturo de Roro González, que estaba con lo que decimos bronca, porque había un austríaco que venía, que tenía mayor potencia esa aeronave, que volaba más alto, y se burlaba arriba de los barracones donde se alojaban los aliados. Cuando salía Arturo del Oro González a perseguirlo, evidentemente su aeronave, que era de inferiores condiciones, las ametralladoras se atascaban por el frío reinante en las alturas y no podía dispararle. Entonces, en un ataque de suprema valentía, le pide el avión a Eduardo Olivero. Eduardo Olivero dice: toma, te lo presto, está lleno de combustible, pero tenés cuidado porque tira hacia babor. No importa, dijo el chileno, haciendo gala de su valentía, de su audacia. Subió y despegó. Y como veía que no llegaba a derribar al austríaco, en un acto de supremo heroísmo, estrella su aeronave contra la del austríaco, muriendo los dos. ¡Qué ejemplo de cumplimiento del deber! ¡Qué ejemplo dio ese aviador chileno que estaba defendiendo también la tierra de sus ancestros! Quedó profundamente marcado en la vida de Olivero eso. Con el tiempo termina la guerra. Olivero es condecorado con innumerables medallas, todas hechas con el bronce del cañón de los enemigos, que orlan su pecho. Y vuelve a la República Argentina, a su país de origen y al cual representó también. Se incorpora a la vida civil, es así que comienza a volar, a realizar hazañas, comienza a hacer los deportes propios de la época, hasta que un día, volando sobre la Plaza Independencia, como se denomina la plaza central de la ciudad de Tandil, hace una maniobra muy arriesgada y el carburador, que no estaba preparado para hacer acrobacia de ese avión,
Derrama, se incendia el combustible y amenaza con perder la aeronave y el pasajero. Olivero, haciendo caso omiso al fuego, mete las manos y la cara y logra apagar el fuego, pero se quema y queda desfigurado para todo el resto de su vida. Pasan los tiempos, pasan los años, recibía permanentemente ofertas de Italia para volver allá, con un excelente pasar económico, pero él quería quedarse en la Argentina. En 1924, él experimenta por vez primera la comunicación aire-tierra y tierra-aire, teniendo las aeronaves así un control de desplazamiento como el que tenemos hoy. Nada más que hoy, por supuesto, es mucho más adelantado. Es así que él empieza a planificar en su laboriosa memoria y trabajo una hazaña sin par. La hazaña que Olivero planifica es el primer vuelo, Nueva York-Buenos Aires. Varias gentes lo habían intentado y habían fracasado. Merced a donaciones, influencias, el prestigio de Olivero como guerrero, consiguen un Savoia Marchetti, un bote volador, como se decía, o un hidroavión. Y después de innumerables avatares, despegan de Nueva York el 25 de mayo del año 1926 con destino a Buenos Aires. Durante ese raid, que es bastante azaroso, aterrizan en muchos lugares donde son recibidos con honores, con tributos, con homenajes, hasta que en la zona norte del Brasil, la meteorología, que por supuesto estaba en ciernes, no está desarrollado como hoy, le juega una mala pasada. ¿Cuál es? Demasiado viento en contra y le consume demasiado combustible y se queda sin combustible, debiendo amerizar. Entonces el mundo que estaba pendiente de aquel raid empieza a pensar y a preguntar qué pasa con Olivero, Dugan y Campanelli. Campanelli era el mecánico que había pedido licencia del ejército italiano y Dugan era el que financiaba aquel extraordinario raid. Y Olivero, él era el aviador que llevaba a cabo el vuelo. Bien, pasa el tiempo, los titulares de los diarios, las emisoras de radio, obviamente las que más había en los Estados Unidos, en el mundo, lo seguían, con transmisiones especiales, dónde estará el comandante Olivero, y reseñaban su vida y su historia, hasta que acierta a pasar en las cercanías una lancha con pescadores brasileños, la Juruna. La réplica de esa lancha, a escala, fue obsequiada mediante la gestión del Instituto Nacional Newberiano al INCAER, Instituto da Cultura Aeronáutica do Brasil, al Museo del Fuerte Independencia, que se halla en la ciudad de Tandil, donde están los trofeos y los recuerdos del mayor Eduardo Olivero. Allí se colocó esa lancha, la réplica de esa lancha,
era un gesto supremo de alegría y de colaboración con la aviación argentina por parte de la aviación brasileña y al Instituto Nacional Newberiano, y por carácter transitivo al Instituto de Estudios Aeroespaciales, como se llama ahora. Antes, cuando se fundó, se llamaba de Instituto de Estudios Aeronáuticos y Espaciales. Pero bueno, las autoridades que vinieron después lo reformaron. Ese es el testigo vivencial de aquel rescate en pleno mar de la tripulación del Buenos Aires. Con un dato de color. Olivero, antes de salir de Nueva York, saca del consulado argentino la bandera norteamericana. Y es la primera bandera norteamericana que lleva por vía aérea a la República Argentina, que está por supuesto enmarcada en un cuadro en esa sala especial que tiene el museo dedicado a Olivero en Tandil. La historia, sus sorpresas, sus cosas hermosas que nos llevan a crear y recrear lo que se ha vivido en esta patria argentina. Olivero se casa con una distinguida dama, Margarita Galfré, y los titulares de los diarios decían: se casó la más hermosa con el más fiero. Claro, Margarita Galfré era una belleza en su época. Y Olivero tenía las secuelas de aquella quemazón que se había propinado años antes. Más un choque con la vara de un carro, ¿no? La vara, lo que va en el centro de un carro, para aquellos que no conocen las cosas del campo, donde se van atados los dos caballos que traccionan lo que vendría a ser el carro o la chata, como se denominaba en aquellos tiempos. Nace en 1929 Margarita, la única hija. Margarita, cuando se hace una dama, se casa, contrae nupcias con el señor Comodoro Gallo, ambos fallecidos ya. Y Olivero había planificado la primera ascensión en globo estratosférica en el Cono Sur. Lamentablemente no se pudo llevar a cabo porque, claro, estalla la Segunda Guerra Mundial, también los intereses creados, los celos y las miserias humanas que siempre hay, aun sean compatriotas, y esto hay que decirlo, ponían objeciones, pero ese proyecto estaba perfectamente diagramado, estudiado y visto por autoridades de los Estados Unidos, de Bélgica, de Francia, y lo veían con entusiasmo. Todo esto que yo estoy hablando, así en forma espontánea, lo pueden ver en el libro Aquellos Precursores, donde está relatada, en síntesis, la vida de Eduardo Olivero. Eduardo Olivero pasó a la historia como el comandante Olivero, pero la Fuerza Aérea en el año 1966 cambia y los comandantes que existen en todas las fuerzas aéreas del mundo, en la Argentina pasan a ser mayores. Tal es así que
Tandil está el club de peleadores que se llama Comandante Olivero. Un dato que es importante y contributivo al conocimiento de la historia aeronáutica y espacial. Vayamos a 1924, que había citado anteriormente, cuando las comunicaciones. También Olivero se destacó por ser científico e investigador, cuando la ecología ni se hablaba, pero él ya hablaba de la contaminación que producían los gases exhaustos de un motor a explosión. Y había previsto lo que hoy llamamos biodiesel, un combustible en base a remolacha y girasol, que era inflamable y cuyos estudios habían sido bastante avanzados, pero truncados por la falta de apoyo económico, evidentemente. Lógicamente que él, en un supremo acto de hidalguía, de nobleza, el sueldo que le liquida el ejército italiano como veterano de guerra, lo dona totalmente a los huérfanos de la guerra, teniendo entonces nada con qué vivir. Es así que pide una entrevista al presidente de la República y le dice, se lo otorga, dado que era una gran personalidad, Olivero. Pregunta qué es lo que quería. Las mismas condiciones que me ofrece Italia para poder vivir. Es así que es nombrado director de Aeronáutica Civil y se dedica a enseñar, preconizar la importancia de la aviación, dar conferencias en distintos lugares del país. El diario de la Nación salía todos los días, escrito por un señor que ponía Van Gogh como seudónimo, la historia, ¿no?, de Olivero avanzando. Teníamos la colección en el Instituto Eduardo Olivero, pero un día, misteriosamente, no estaba más. Esas cosas que tienen la vida y, como dije recién, las miserias humanas. Esa colección la había realizado quien fuera en vida el señor profesor don Roque Castelnuovo, un gran cultor de la historia aeronáutica y espacial, un gran investigador e historiador sobre la misma, ¿no?, que había compartido muchas horas con Olivero, con su familia, y que cooperó con quien está hablando a fundar el Instituto Eduardo Olivero un 30 de noviembre del año del Señor del 2001. Olivero tiene un monumento en Tandil muy modesto, que lo hicimos con las contribuciones de nuestros bolsillos, con la ayuda del municipio, con la donación de los honorarios de los arquitectos, uno la hija de un integrante de la comisión y otro, mi hermano político, que también en aquella época integraba la comisión. Le pido disculpas de personalizar lo que uno está diciendo, no es egocentrismo, es historia de lo que pasó, lo que en realidad se realizó. Por aquellos tiempos, desde el 2001 hasta el 2012, viajábamos todos los años a Tandil para la fecha de su nacimiento y hacíamos un homenaje en el Salón Blanco del municipio, un hermoso lugar,
entregando premios Olivero a aquellos alumnos que se destacaban por el estudio y la contracción al mismo, y luego, al otro día, una formación castrense, cívico-castrense, diría yo, en la falda del Parque Independencia, donde está el monumento Olivero a Guido Di Nelli, primer hombre que voló en Tandil un 25 de mayo de 1904, en una bicicleta voladora, 180 metros, y también el monumento a Jorge Alejandro Jauregui. Tres, digamos, monumentos, tres lugares muy austeros, pero que perpetúan para los tiempos la vida de estos hombres. Es así que los argentinos de hoy, aquellos que piensan que solamente la única salida o ventana es Ezeiza para conseguir y hacer una vida mejor, Olivero concebía que hacer y tener una vida mejor era quedándose acá en la patria y tratando de hacer las cosas como corresponden y como deben ser, con seriedad y altura, con sacrificio. Un 19 de noviembre de 1966 recibe el llamado del Señor, da motor y despega. Despega hacia los espacios celestes que tantas veces había surcado, inspirando con su valor, con su audacia, con su hidalguía, con su coraje, nunca con temeridad, a aquellos hombres que luchaban en la Primera Guerra Mundial por la libertad y por la defensa del territorio. Digno ejemplo para los argentinos, digno ejemplo para la juventud, digno ejemplo para las personas maduras que muchas veces se sienten derrotadas. No, al contrario, hay que retroalimentarse en los ejemplos históricos que dan estos próceres aeronáuticos que hacen que ejemplo cunda y que cada día construyamos una patria mejor. Eduardo Olivero constituye un canto a la gloria aeronáutica, porque desde su niñez hasta su muerte se dedicó con pasión a esta disciplina que lo llevó a ser un héroe de dos continentes, Europa y América, América y Europa. Por eso hoy le rendimos homenaje, lo recordamos, la sangre suya sigue a través de los tiempos en sus nietas, en sus bisnietas, sus bisnietos, y siempre su ejemplo cundirá, siempre y cuando tengamos presente que un aviador es un hombre o una mujer que está y siente para entregar todo lo que realmente dice que tiene en su corazón. No es fácil, pero tampoco imposible. Gloria y honor, gloria y loor, señor comandante don Eduardo Alfredo Olivero,
héroe de 2 continentes, digno hijo de estas tierras que representaste con la fortaleza de un soldado, lo pétreo que tiene los lugares donde naciste. Y será, estimados amigos, hasta el próximo video. Muchas gracias.